¿Qué dice Nico? ¿Cómo Bueno, viene bien, Europa? corriendo. Europa. Europa, pues Europa medio, por una parte medio agotada, yo Mm. creo, o sea, como en el cierre también de una parte de un ciclo y peleando como contra el cinismo, peleando como contra la resignación y contra la idea de que Europa había tocado techo, había agotado ya como su evolución histórica y ya lo que quedaba era una especie de tiempo plano de la gestión en Europa, en la que lo que podía haber era matices técnicos en un sentido o en el otro, pero que en lo fundamental Europa ya había hecho su historia y que las emociones o los grandes momentos o la participación popular en política era una cosa, digamos, hermosa de los libros de historia, pero que nosotros ya en nuestra madurez habíamos superado y que ahora llega, me parece, a un cierto callejón sin salida, toda vez que al proyecto europeo de las élites y de las oligarquías financieras le sobra una buena parte de su población. No tiene nada que ofrecer a una buena parte de su población y en particular de sus poblaciones del sur de Europa, condenadas parece a una especie de estatus semicolonial de relación con el centro europeo, de suspensión de la soberanía popular y de una especie de ajuste por el mecanismo disciplinario de la deuda sin fin. Así que en una encrucijada histórica, en un momento muy fértil, pero también muy abierto a fenómenos monstruosos. No, estoy de acuerdo. A mí me parece también que cuando uno analiza sobre todo las últimas décadas del siglo XX, esta mutación, esta transformación de la centroizquierda, la socialdemocracia, en parte del giro que llevó a la financiarización del capitalismo, a la hegemonía neoliberal, en verdad a veces cometemos el error de pensarlo casi y puramente desde lo económico. Es decir, una mutación en el capitalismo, un cambio en su mecanismo de acumulación, en su lógica de rentabilización, y perdemos de vista lo que estructuralmente fue una profunda transformación del sentido común, de la subjetividad, del lenguaje, una contrarrevolución cultural, la invención Completamente. de nuevas prácticas. En España a mí me pareció muy notable. Mi primera experiencia en España fue justamente en el año 76, cuando había una suerte de carnaval de salida del franquismo, experimentaciones de todo tipo. Es el año de más huelgas en la historia de España, el Sí, año de... Sí, sí. revistas como El Viejo Topo en su primera etapa, los movimientos anarquistas, comunistas, socialistas, un debate profundo en esa sociedad, e inmediatamente se entró en el pasotismo. Casi al año siguiente, en el proceso de la transición, hubo como el comienzo de una gran desilusión, que también hay que vincularla, me parece, con un cambio, y este es un tema que sé que es caro para vos, que le sucedió al pensamiento político filosófico europeo desde aquellas tesis de François Furet sobre la Revolución Francesa y la genealogía entre democracia, totalitarismo Claro. y el abandono del mito de la revolución y el acomodarse a las nuevas expectativas. Y esas nuevas expectativas suponen un cambio dramático en las relaciones, en la visión del mundo, en las prácticas concretas, en las aspiraciones, en la ruptura del tejido colectivo de la sociedad. Y por lo tanto, uno podría hasta imaginar que lo que le pasó a la socialdemocracia es que fue arrasada por esa lógica y se transformó en parte de esa nueva percepción de la realidad. Claro, por una parte, ahí creo lo que luego hemos llamado neoliberalismo, construyendo condiciones que impiden el retorno. Mm, O sea, construyendo incluso una mutación antropológica, una forma de relacionarse de la gente con lo público, de la gente con las instituciones, que dificultan incluso imaginar lo público, mm. imaginar lo colectivo. Y por tanto hay un proceso de extrema fragmentación social que hace después muy difícil la reconstrucción de ningún proyecto colectivo, de fragmentación social en el urbanismo, en la forma de relacionarse en el trabajo y en la destrucción de la idea de lo colectivo en los lugares de trabajo, en los centros de estudio, en la relación con las instituciones, digamos, una modernización entendida fundamentalmente como individualización y ruptura de cualquier vínculo colectivo que no pase o por la institución o por el mercado. Pero además de eso, o que no pase, digamos, que no tenga como mediaciones principales o el Estado o el mercado. Pero además de eso, hay toda esta, o en paralelo, toda esta corriente intelectual que vendría a defender que cualquier idea que cualquier idea de lo universal, que cualquier ideal de lo universal lleva en sí necesariamente el germen del totalitarismo.
esta lectura del, digamos, hemos sufrido los dos grandes totalitarismos durante la Segunda Guerra Mundial y después, y cualquier idea que apele a una cierta pasión de ser en común y a un fin colectivo bueno para todos, el intento de definir que existe un bien común sería en sí mismo, digo, para esta línea conservadora, una idea totalitaria. ¿Qué queda, por tanto? Una especie de festejo exaltado de la libertad individual que en realidad es soledad, porque no es libertad individual del, digamos, del derecho a elegir que hago una cosa al margen del resto de la gente que me rodea, sino la no posibilidad de asociarse, de entablar lazos, más que a través de, pues ya digo, del consumo, del ocio. Es muy importante ahí el papel despolitizador del ocio y de las drogas juntos, como un factor en gran parte disolvente de lo social, y el miedo. El miedo como horizonte permanente de vida, o sea, la precariedad instalada no como una cosa temporal que le pasa a la gente joven, sino como una especie de nube negra que está siempre por encima de las carreras, de la forma de pensar la vida de cada persona, de cada individuo, como una necesidad permanente de venderse a sí mismo, de superarse a sí mismo, porque nada está garantizado, que genera un comportamiento, por una parte enloquecido y por otra parte, ya digo, como de competición permanente con los de al lado. Estos dos elementos me parece que arrasan el territorio social. Y lo que queda, digamos, por arriba es los cuadros medios que hacían de mediadores, no sé, en las asociaciones vecinales, en el movimiento cultural, en los movimientos sociales, en los partidos o sindicatos de izquierdas, una cómoda integración a un Estado que tiene más para repartir. Estoy de nuevo, digamos, hablamos de Europa, pero lo estoy españolizando mucho, que es el proceso que conozco más, que tiene más para repartir, que ciertamente integra una buena parte de las demandas de los sectores populares que enfrentaron e hicieron inviable la continuación de la dictadura, pero las integra al precio de, bueno, digamos, desactivarle su potencial transformador y renovar y ampliar un orden que en lo fundamental sigue teniendo un desequilibrio de poder en favor de los sectores oligárquicos que mandaron durante 40 años con la dictadura. Entonces, hay integración, se incorpora una buena parte de las demandas, una buena parte de la intelectualidad, digamos, que trabajó por el cambio político, es integrada a la ampliación del orden nuevo, una maniobra como típica de transformismo, ¿no? en sentido de Gramsci, de revolución pasiva, que amplía el orden. Con esto no quiero decir que no cambiara nada, cambian muchísimas cosas, pero es un equilibrio entre lo que empujan unos para que cambie todo y lo que empujan otros para conservar lo máximo posible. Y diría que es un equilibrio insatisfactorio para los sectores más avanzados, pero que dibuja un orden, un sistema político y social, un régimen que durante 30 años está vigente en España y que hoy me parece que está en una situación de crisis orgánica. A mí me sorprendió en parte cuando estalló el 15M, la experiencia de los indignados. Me sorprendió en parte, digo, porque mi relación con España, sobre todo a lo largo de los años 90 y los primeros años de este siglo, me devolvía la imagen de una sociedad pasiva respecto a la posibilidad de imaginar otro horizonte de lo político, de lo democrático, del rol del Estado, de reinventar conceptos que habían quedado fuera de la agenda, la igualdad, la distribución. Una España, digamos, cuentapropista moral en un punto, para llamarla de alguna manera, ¿no? Donde cada uno, como vos decís, miraba en parte su ombligo, su carrera, atravesada por cierto miedo a perder el privilegio de ser parte del sistema. Pero cuando estalla el 15M y cuando surge el movimiento de indignados, la sensación primera era, bueno, en la Argentina hemos conocido algo por el estilo, finales de los 90, el estallido del 2001, y el peligro que suponía un movimiento generacionalmente muy definido, muchos jóvenes. Ahí está tu experiencia también, una generación que se encuentra con que se derrumba el horizonte de expectativas y tiene que salir a decir no nos dejen desamparados, pero la percepción de que había una dificultad, cómo transformar esa indignación, ese salir espontáneamente a las plazas, a las calles, a discutirle al poder el desamparo, y generar que eso no se comiese a sí mismo en un dispositivo antipolítico, de rechazo a lo que era el horizonte de la política como horizonte transformador. Y ahí me parece que con el surgimiento de Podemos hay un intento muy profundo de salirse de cierta bucólica
del movimiento de indignados. Digo, bucólica en el sentido de Podemos, somos libertarios, vamos contra el sistema, pero le huimos a cualquier lógica del poder o de cristalización de organización política. La palabra política remite a un tiempo que no es nuestro, del que sospechamos. Y después veo que, sobre todo en el diálogo bueno, que venimos manteniendo con Podemos, con la experiencia de ustedes, ahí hay algo de nuevo tipo en España, pero que ustedes también están acechados en un punto por la necesidad de encontrar su lenguaje, claro. su impronta, ese juego que hemos conversado tantas veces entre el imaginario de la derecha y el imaginario de la izquierda en España, que en general terminó produciendo una confluencia en lo que ustedes denominan la casta. Entonces, hablar desde la izquierda parecía que uno habla desde el PSOE y entonces eso queda atrapado en esa lógica. ¿Cómo ha sido la experiencia de Podemos y sobre todo cómo y de qué manera en un sentido más práctico, pero también reflexivo teórico, se reinstituye una lengua política en España? Claro, para nosotros el 15 de mayo, el 15 de mayo del 2011, para todo el mundo es una inmensa sorpresa. Ahí sí que es verdad que hay una irrupción de lo no contado. Nadie sabía dónde estaba esa gente. No estaba en las protestas de antes, que eran protestas fundamentalmente para militantes, para minorías activistas. Así que no contaba, yo lo he contado en alguna ocasión. A mí el 15 de mayo me sorprende, yo justo ese día, el 15 de mayo por la tarde, volvía de dar clase en Ecuador. Y como tenía que aguantar el jet lag, llamé a los compañeros y dije, hay una manifestación hoy, voy, me paso, a los compañeros de Juventud Sin Futuro, que era una organización pequeña. Juventud Sin Futuro. Juventud Sin Futuro se llamaba, que era una organización pequeña, pero después muy influyente en la construcción de Podemos. Y les llamé para decir, oye, ¿me acerco o no me acerco? Y me dijeron, bueno, pásate, hay muchísima gente, no nos lo esperábamos. Me acerco, es una manifestación con mucha gente que a uno le podría remitir a esta idea de la multitud, porque era mucha gente con carteles individuales, sin bloques, no encuadrada por organizaciones, gente que había respondido en tanto que individuo, en tanto que grupo de amigos, a una cosa que circulaba en gran medida por las redes sociales y en el boca a boca, y que circulaba que unía a la gente fundamentalmente por un contenido destituyente. El lema de la primera manifestación era no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Digamos, no sabemos lo que somos, pero lo primero que nos define es que sabemos que no somos ellos. Luego veremos qué tipo de nosotros construimos, o si construimos alguno, o si digamos, no hay que construir ninguno y hay que multiplicar las particularidades de cada uno. Pero lo primero que une es un rechazo frente a un segmento percibido como muy estrecho, muy egoísta e incapaz de conducir un proyecto de país justo y que le dé garantías a las mayorías, que une a las élites políticas y económicas en un mismo grupo, ya digo, con comportamiento, nosotros después diríamos con comportamiento de casta. Sí. Aquello es completamente imprevisto. Una parte de la gente emprende, cuando se acaba el recorrido legal, sigue caminando por las calles de Madrid, hay algunas cargas y algunos enfrentamientos con la policía y después acampan en la Puerta del Sol. Y yo tengo que reconocer que cuando me entero que están acampando en la Puerta del Sol, pues lo veo con esa cierta displicencia con la que los militantes a menudo ven los movimientos espontáneos de masas, que es, bueno, ¿no? Van a acampar en la Puerta del Sol, bueno, pues los multarán o los pegarán, esto se acabará, y lo que pasa es que efectivamente sucede eso, pero hay una relación, hay una escalada por la que cada vez hay más gente en la acampada y eso se convierte en un fenómeno de masas que sacude la política española. A mí me parece que ese fenómeno de masas vacuna en España contra la posibilidad de que el malestar difuso, un malestar huérfano y fragmentado, es un malestar que no tiene canciones que compartir, que no tiene una bandera, que no tiene eslóganes casi que compartir, no tiene sitios donde reunirse, no tiene memoria, de hecho tiene un cierto adanismo de que la historia empieza el 15 de mayo del 2011, o sea, un malestar huérfano de referentes culturales que lo articulen, que lo construyan. Ese malestar es un malestar de signo ambivalente, podría haber ido en sentidos muy diferentes. Podría haber alimentado una solución, digamos, populista reaccionaria como en otros países de Europa, que hubiera construido ese nosotros por oposición a los inmigrantes y a los políticos en general, denigrando la política y en un sentido, digamos, antidemocrático. Podría haber ido en un sentido solo, ya digo, tecnocrático, y había contenidos así en el 15M, de gente que decía, bueno, necesitamos los políticos son unos ladrones, necesitamos que nos gobiernen técnicos. O podría haber ido, como finalmente fue,
en un sentido, digamos, de evolución democrática y popular, que decía, no, aquí lo que pasa es que la democracia, el derecho de los muchos a decidir sus condiciones de vida, ha sido secuestrado por unos pocos, porque aunque votamos, nuestras condiciones de vida se deciden en otro lugar, que no son los parlamentos. Y hay un mecanismo que trampea, digamos, somos pueblo el día de ir a votar, inmediatamente después volvemos a casa y algo sucede en la tramitación de nuestras demandas que acaban siendo secuestradas por una minoría que ha conseguido desde hace mucho tiempo que todo se haga en su favor. Ahora, ese movimiento no es capaz de alterar los equilibrios de poder en el Estado español. De hecho, hay elecciones municipales en 2011, pocos días después, creo que es el 18, una semana después de que estalle el 15M, y son las elecciones en las que el Partido Popular, la derecha en España, consigue el mayor nivel de poder institucional, acumula el mayor nivel de poder institucional en la historia de nuestro país. No son capaces de alterar la distribución de poderes, los equilibrios en el Estado, pero alteran claramente la cultura del momento, el sentido común de época. Ponen una buena parte de dolores sociales en la agenda, que antes no estaban, o que se vivían en forma individual. Me tengo que quedar en casa de mis padres hasta los 35 porque no puedo acceder a una vivienda, solo encadeno contratos precarios, me tengo que ir para trabajar fuera, siento que las élites políticas no me representan, que se vivían casi en forma o graciosa o como un problema individual, como mucho que se desahogaba en los bares o en las conversaciones familiares, y que de repente se ponen en primer lugar en la mesa de discusión política en España y hacen además envejecer, y esta es la otra cosa, de forma drástica a las élites políticas, que desde el día 15 se encuentran con una distribución simbólica de las posiciones que dicen ese clásico del 15M tan poco entendido por algunos sectores de la izquierda: no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo contra los de arriba. Que para algunos sectores de izquierda es una cosa peligrosa, que dicen nos acerca al falangismo o a las peores, una cosa como despolitizadora y que ataca a la izquierda, y que nosotros leemos como una posibilidad solo, abierta, de fundar una identidad política, una identidad popular nueva, con mucha gente insatisfecha que viene de lugares muy distintos o a menudo de ningún lugar político, y que de repente se encuentra en torno a una reivindicación de que la gente como ellos, como nosotros, tiene que contar en la política. Una reivindicación, digamos, meramente plebeya. Oigan, yo tendría que contar en lo que se hace con mi país, porque tengo la sensación de que todo se hace contra mis intereses. Creo que nosotros, pero eso es otro tema, que seguramente hablamos luego, hacemos o nos aventuramos a hacer esa lectura porque estamos muy manchados, en el mejor sentido de la palabra, de las experiencias políticas nacional-populares latinoamericanas. Bueno, sin esas gafas, sin esos anteojos, creo que no nos habríamos atrevido a hacer una lectura que parecía claramente como extemporánea y como propia de otras latitudes. Es interesante, y seguramente vamos a tener después tiempo para conversar, el impacto de las experiencias democrático-populares de América del Sur en algunos de ustedes. Pero a mí hay algo que en nuestras conversaciones siempre me interesó y me preocupó como un tema para discutir, ¿no? Cuando surge lo nuevo, bajo la forma de ruptura, de una novedad radical, la pregunta inquietante es: ¿qué pasa con lo previo? ¿Qué pasa con esa sedimentación, esas memorias, esas biografías, sobre todo de las grandes tradiciones igualitaristas, emancipatorias? Si a veces no hay un culto de la novedad en sí misma, de lo nuevo absoluto, que es correlativo con la lógica del mercado. Si el mercado rápidamente gasta esa novedad, no tiene problemas porque produce una nueva novedad. La mercancía es reemplazada por otra mercancía. No puede haber un deslizamiento, por ejemplo, de una experiencia como la que surge de los indignados y que después metaboliza en Podemos. No puede haber un deslizamiento a gastarse todo en el reclamo de la pureza de la novedad, que después se vuelve vieja inmediatamente y queda sin nada, porque no tiene memoria previa. Claro. Es muy interesante lo que dices. Yo tendría una respuesta contradictoria. En realidad tendría una respuesta del sí y una respuesta del no. La respuesta del sí diría, en la medida en que es un descontento deshecho, inorgánico y culturalmente huérfano, y que nosotros lo que hacemos es lanzar una iniciativa que intente articularlo también desde arriba en la competición electoral, competimos en un terreno construido por el adversario. Por ejemplo, en nuestro caso, la importancia de los medios de comunicación y del combate en los medios de comunicación como una forma de hablarle, interpelar y ofrecer medios para articular un descontento popular roto, hecho pedazos.
Claro, pero eso significa que hablas desde un terreno que domina al adversario y que está marcado por lógicas como la espectacularización, la inmediatez, esta cierta dictadura de lo novedoso, que ciertamente no ayudan a ese trabajo pedagógico, cultural, intelectual y moral más lento de fraguar una voluntad popular nueva. Y claramente ahí hay que moverse en la contradicción de, digamos, batallar en un terreno que domina al adversario, el adversario te cita en el terreno que él prefiere y ese terreno a ti te transforma también, ciertamente, y al mismo tiempo intentar, digamos, aprovechar ese terreno sin el cual claramente no habríamos existido, sin dejar de hacer en un carril, si quieres más lento, menos vistoso, ese tipo de transformaciones que vas a necesitar para no depender siempre de las lógicas del adversario. Pero es verdad también que el 15M viene a pues hace una cosa, no querría limitarme en la comparación, pero hace una cosa un poquito similar a lo que hace el 68 con una parte de la cultura y las tradiciones de la izquierda, que es que las sacude de forma muy irreverente. En este caso no con un aparataje o con un andamiaje ideológico y conceptual muy fuerte, pero la sacude diciendo, miren, si esto no vale para la defensa de la gente común, si esto no vale para la defensa de mis necesidades y de mi derecho a una vida un poco menos marcada por el miedo y por la carencia y más marcada por las garantías o por la libertad y por la igualdad, si esto no vale, me da igual. Y lo digo yo que provengo familiar, políticamente, de una cultura, digamos, político-militante muy marcada. Contra la dictadura y después digamos, en el compromiso político por un país más justo. Pero que claramente el 15M lo sacude y dice, bueno, no le tengo demasiado respeto, digamos, no sé, a los iconos, a las tradiciones, en la medida en que no están en mi vida cotidiana. Y ahí es muy importante darse cuenta, creo, que para cuando el 15M irrumpe y sacude el escenario político, una buena parte de esas tradiciones no existen para la mayor parte de la gente que cuando sale a protestar no se las encuentra. Es decir, no creo que haya un mecanismo ideológico por el cual la gente que sale a llenar las plazas en España rechaza esas tradiciones. Simplemente no le dicen nada, no están en sus lugares de trabajo. O sea, por ejemplo, cuando decimos rechazan a los sindicatos, eso es ambivalente, porque rechaza una cierta degeneración burocrática en una parte, pero también... No te entiendo. Quizás ahora, en el segundo bloque de este programa, cuando vayamos hacia las experiencias de América Latina, quizás ahí podemos jugar un poco en espejo, porque ahí sí que hay matrices, raíces, herencias, pero también rupturas y novedades, a ver cómo se compaginan ambas cosas, ¿no? Claro. Estoy convencido que la reflexión que estás construyendo sobre la realidad española tiene una espesura que nos obliga a pensar todo ese dispositivo de la memoria, el pasado, el presente, la novedad, la ruptura. Quizás cuando conversemos sobre América Latina y particularmente las experiencias que surgieron en América del Sur, allí se dieron combinaciones donde las raíces, las biografías, las tradiciones político-ideológicas, los movimientos previos han tenido una participación intensa en la novedad, pero también ha surgido la diferencia y la ruptura. Ahí podríamos comparar qué es lo propio de América Latina en esta circunstancia histórica y qué es la novedad o no de lo que están trayendo los movimientos políticos de ruptura en Europa. Sin duda, y los fenómenos nunca se pueden copiar. Y es inútil, nadie lo pretende, pero es verdad que sin una parte de aprendizaje o de acompañamiento, de tener la mirada puesta en los procesos de cambio político, de transformación política en América Latina en las últimas 2 décadas o década y media, nosotros no habríamos sido capaces de imaginar una parte del proyecto Podemos. Habrá que ir sacándole el hilo y las comparaciones en espejo siempre son fascinantes, ¿no? Seguramente vamos a poder continuar esta conversación. Salí.
Bueno, de nuevo aquí. Nos quedamos con el salto al otro lado del Atlántico, ¿no? Yo te decía que quizás una de las diferencias respecto a la experiencia española, no tanto a la europea en general, porque cuando uno ve el laborismo inglés, o Syriza, o la izquierda alemana, o la izquierda socialista francesa, ahí siente que hay una lógica de ciertas continuidades en la diferencia y en la ruptura. El caso de Podemos claramente es una irrupción donde la idea de la tabula rasa opera como un dispositivo político, digamos, y creo que en ustedes eso ha sido también parte del modo como se han presentado a la sociedad española. No venimos de esas canteras del folclore de la izquierda tradicional española, sino que somos el producto de una irrupción. En un punto en América del Sur, en algunas experiencias, en parte eso sucedió. Uno podría decir que la experiencia de Hugo Chávez en Venezuela, si bien tenía raíces en la izquierda venezolana, incluso en el carácter muy peculiar de las Fuerzas Armadas venezolanas, tiene algo de novedad. El caso brasilero o el caso argentino, con sus también diferencias, responde a otra lógica. Hay líneas de continuidad. O sea, en esa relación de ida y vuelta o de tensión entre lo viejo y lo nuevo que señalabas, nosotros siempre hemos señalado en España que lo que estaba sucediendo no era solo un desgaste de las élites políticas, sino una crisis de un régimen político determinado, de sus actores políticos fundamentales, los partidos, pero también los sindicatos, pero también los agentes intermedios, de una buena parte de sus instituciones y de un tipo de pacto social y del bloque que funcionaba o que construía ese pacto social. Y por tanto también una quiebra de las expectativas, no solo para los sectores más golpeados, sino, esto es muy importante, también para los sectores medios, que cumplen con todas sus tareas en el acuerdo social y ven por primera vez, a lo mejor en 3 generaciones, que sus hijos van a vivir peor de lo que vivieron ellos. Esto es muy importante porque quiebra una cierta idea de linealidad por la cual, saltando todas las vallas en el recorrido social, en el recorrido vital, uno adquiere mejores condiciones o va a vivir mejor. Así que no todo es fantástico, pero claramente vamos hacia adelante. Esta idea, en un momento dado, se quiebra, y se quiebran también una buena parte de los consensos que habían construido orden y habían repartido las posiciones en el tablero político español. Cuando nosotros decimos eso, decimos, por tanto, que lo que está viendo no ha sido una impugnación revolucionaria del orden que existía porque fuera injusto, sino una sensación de que ese orden se ha acabado, se ha agotado, y que una buena parte de los que lo han llevado al final de su ciclo han sido las élites por arriba. Es interesante ver cómo una buena parte de los movimientos de abajo, populares, que en algún momento son capaces de abrir ciclos de transformación política, son movimientos que tienen muy a menudo una cierta idea conservadora. Conservadora en el sentido de que le achacan a los de arriba haber cancelado un orden o haber dado por muerto un orden que era más justo y haber inaugurado un orden más injusto. No tiene nada que ver, pero me estoy leyendo ahora por placer un libro histórico sobre el levantamiento de Tupac Amaru en lo que hoy día es el Perú, que señala hasta qué punto es importante en su discurso una idea de volver a un orden anterior, mitificado, el orden inca anterior, que sea más justo que el orden último al que los propios españoles han llevado a una situación de colapso o de mayor injusticia. Me interesa esa idea porque impide hacerse ensoñaciones que podrían estar bien, pero que yo creo que no se corresponden con la realidad con respecto a hasta cuándo da la correlación de fuerzas en el momento. Digamos, cuánto permite avanzar. Y en nuestro caso, creo que estaba muy latente esa idea un tanto conservadora de que, lo digo en forma resumida o rápida, han sido los de arriba los que han roto el acuerdo social. Y lo decimos algunos, como nosotros, digamos, los que estuvimos en el arranque y en la iniciativa de Podemos, que venimos de trayectorias personales, biográficas, políticas, muy críticas con ese propio acuerdo social. Que nos identificamos personal y vitalmente con los que perdieron primero la guerra civil y después la transición.
Y sin embargo, no nos hacemos engaño y decimos, no es que mucha gente haya descubierto que este orden es injusto, es que entienden que los de arriba se han colocado por encima de sus propias normas. Esta idea, que me parece que está siempre en los momentos, digamos, de rebeldía, de que las normas ya dejan de regir para los de arriba, que nos han perdido la vergüenza a los de arriba y por tanto nosotros, los de abajo, les tenemos que perder el respeto, es fundamental en el 15M y nos permite a nosotros decir: no se trata de dónde vengamos nosotros, se trata de dónde viene este conglomerado que puede articularse en una voluntad popular nueva. Los medios de la derecha en España muy a menudo tratan de, digamos, buscar en nuestras biografías para encontrar de verdad que en realidad que en realidad lo que pasa es que somos muy de izquierdas y por una operación de marketing nos estamos escondiendo. Y nosotros decimos, no, si, digamos, en la era de Google ninguno se esconde. Si nosotros venimos de donde venimos, estamos profundamente orgullosos. Pero quien quiera entender lo que está pasando en España, apelando a biografías individuales, no va a ser capaz de dar cuenta del momento. No es que mucha gente se haya vuelto... En Grecia hasta un cierto punto pasó igual. No es que Syriza se llama coalición de izquierda radical. No es que en Grecia mucha gente se volvió de izquierda radical. Es que mucha gente entendió que la única posibilidad de un proyecto nacional, de un país un poco más justo, la encarnaban en un momento dado estos señores por el colapso del orden de las élites tradicionales. Eso es lo que permite imaginar un reparto simbólico de posiciones que nos permita disputar la centralidad, que no es algo así como un centro ideológico aséptico o una especie de neutralidad, sino decir que hay algunas de las ideas que defendemos que pueden estar arraigadas ya en un sentido común de época, no tanto por la evolución de ese sentido común, sino porque se les ha ido tanto la mano a los de arriba en destruir conquistas históricas. Está claro. Yo creo que si uno mira la Argentina de todo el periodo democrático, desde Alfonsín hasta la Alianza, algo semejante también sucedió. Expectativas, sobre todo en la primera transición democrática, la democracia como un valor en sí mismo, recuperación de una idea de sociedad que iba a volver a integrarse y la desolación al descubrir que con la democracia no se come, no se educa, ni se cura, que era una frase arquetípica de Alfonsín. Hubo una profunda desilusión que permitió en parte que la generación que sale de la década del 80 y entra en la década del 90, entre desilusionada, cínica y aceptando que se haga con ella cualquier tipo de experimentación, a lo que hay que agregarle una crisis económica muy profunda, un triple dispositivo de hiperinflación al final de la década del 80 y principio de la década de los 90, que generó esa década del 90 donde la sociedad se quiso acomodar a la nueva lógica del individualismo, los goces hedónicos, al que le va bien, le va maravillosamente bien, se abre el mundo. Y al que le va mal es su culpa. Al que le va mal es su culpa, no miro al costado, los excluidos pobrecitos, un poco de filantropía, ONGs para ayudar a los que no tienen ninguna chance y a otra cosa. Estalla el 2001 y hay un periodo muy loco en la Argentina que es el año 2002, un año extraordinario. Habría que hacer un programa sobre el año 2002, una especie de sociedad en estado de patetismo y de carnaval al mismo tiempo. Y la llegada de Kirchner no viene a expresar una demanda de la sociedad en términos de política de derechos humanos, latinoamericanismo, reconstrucción del Estado, sino que bajo la lógica de la excepcionalidad, yo hablo de cierta anomalía, claro. Néstor introduce algo que rompe con la dinámica de la disolución, la desolación y la decadencia. Introduce la posibilidad de rearmar un país. Claro, es que esa lectura para nosotros es fundamental. Es una lectura pesimista, pero sin embargo que abre una ventana o que le parece leer una cierta ventana de oportunidad, que es decir, hay un momento de crisis orgánica que va a permitir anomalías y por anomalías entendemos que haya un actor político que consiga un grado de seducción en torno a cuestiones muy básicas de sectores muy heterogéneos que no necesariamente se hablan o que no necesariamente comparten intereses objetivos o una plataforma reivindicativa común, que sin embargo puede construir un poder político que reconstruya después la sociedad. Es decir, y voy desde lo muy macro hasta lo muy pequeño. En lo macro nosotros esto lo entendemos o somos capaces de imaginarlo porque lo hemos visto, porque hemos visto en los procesos de cambio latinoamericanos cómo hay actores políticos que rompen ese supuesto
o ese mecanicismo por el cual uno gana en lo político cuando ha acumulado suficiente fuerza en lo social. Y vemos a veces actores que ganan en sociedades rotas o que no representan, que no han protagonizado, por ejemplo, los ciclos de lucha, o que ganan en los momentos de reflujo. Estoy pensando, por ejemplo, en el Ecuador. Ganan en los momentos de reflujo del ciclo de movilización. Seguramente solo Evo, y ni siquiera del todo, gana en un momento de auge o por lo menos de impasse del ciclo de protesta, del ciclo rebelde boliviano abierto con la guerra del agua en Cochabamba. Pero el resto de los liderazgos ganan en un momento o de impasse o de reflujo de la movilización, y en todo caso reconstruyen desde el Estado un tejido social, un tejido asociativo que después sirve para aguantar algunas de las embestidas o algunos de los vetos conservadores. Y nosotros decimos, estamos en un momento, cuando surge Podemos, no es un momento de auge de la movilización, es un momento en el que la movilización ha tocado un cierto... Incógnita, ¿no? Como decir, ¿y ahora qué? Y ha tocado un cierto techo expresivo. ¿Cómo es Sí. posible que hayamos sido tantos, nos hayamos movilizado tanto y no cambie nada? Esto además hay que sumarle el hecho de que en España hay crisis de régimen, pero no hay crisis de Estado. Y esto es una distinción difícil conceptualmente, pero fundamental. En España el Estado sigue produciendo certezas. Es decir, la basura se sigue recogiendo todas las noches, la luz se enciende sin problemas, el orden público sigue afortunadamente, sigue funcionando sin ningún problema, las carreteras siguen estando en lo fundamental bien, uno no pregunta cómo se va de aquí a allí, siempre se va. Y por tanto el orden produce certezas, así que por mucho que la gente esté golpeada, tiene muy buenas razones para confiar en que yo gano más de lo que pierdo con el mantenimiento de las cosas tal y como están, a pesar del derrumbe de la legitimidad y de los discursos que construyen orden. Fue un ciclo de 25 años, Claro. que se inició con una máquina arrasadora como fue el terrorismo de Estado, tuvo un par de años de ilusión, de optimismo entre el 84 y el 85, comienza su declive en las últimas travesías del gobierno de Alfonsín, y ya la década del 90 es la década donde incluso hay un primer momento de auge consumista, de explosión, de alegría neoliberal, porque había dinero, porque se privatizaba todo, porque había una cierta distribución de un populismo neoliberal de derecha, que inmediatamente se agota y que inicia después el tramo de la catástrofe económico-social que hace que la Argentina se descubra como teniendo índices de pobreza e indigencia como nunca imaginó que los iba a tener. Estalla el poder, estallan los bancos, estalla la legitimidad de todas las instituciones en la Argentina. Pero es un ciclo, eso de algún modo abre la posibilidad de una voluntad. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. En Néstor Kirchner, en Chávez, quizás es diferente en parte en Lula y en Evo, probablemente sí en Correa, hay una voluntad de irrumpir en un momento donde no están dadas las condiciones para el ascenso de la lucha social, de las masas, etc. Hay un cierto decisionismo, digamos, de la voluntad. Que además solo se valida en la práctica, digamos. En la práctica. Imposible de predecir antes, con una diferencia. Sí. El ciclo de protestas en España, que no es una diferencia menor, el ciclo de protestas en España no hace que ningún presidente salga del palacio en helicóptero. No, lo que yo te preguntaría, ¿está agotada en Europa y en España la, entre comillas, relación acolchada con la satisfacción que el estado de bienestar, que la economía, que el acceso al consumo durante por lo menos 3 décadas le ofreció a una parte importante de la sociedad española? No, no lo está. No lo está. Está profundamente agrietada. Pero nosotros ahí creemos que hay que tener 2 precauciones, o yo creo que hay que tener 2 precauciones. Una con respecto a la posibilidad de normalización de la exclusión y de la pobreza. Es decir, hay un tercio de la sociedad española que vive en condiciones de pobreza y en riesgo de exclusión social. Ese tercio se puede normalizar. Sí. Es decir, la gente se puede acostumbrar a vivir con una parte de la gente que se cayó y que, bueno, no van a ser dejados nunca de lado. Igual hablamos de pobreza en Europa, que no tiene nada que ver con los índices de pobreza, con el tipo de vida que significa la vida, que significa la pobreza en América Latina. Pero la gente, eso se puede normalizar. Tenemos, creo que son 2 millones de familias que están en desempleo y que no tienen cobertura. Y el país solo puede, con una mezcla de monopolio absoluto de la violencia, que nunca ha sido quebrado. Eso es importante para pensar hasta qué punto el ciclo de protestas puede irrumpir o no en el Estado. Cuánto abre y cuánto no. Sin el ciclo de protestas no habría nada de lo que estamos viendo, pero el ciclo de protestas llega hasta donde llega por razones como esa. Porque el orden sigue funcionando y sigue proveyendo de certezas, porque el monopolio de la violencia nunca ha sido puesto en cuestión, está bien organizado y penetra bien en la sociedad, gobierna bien el territorio,
porque digamos, en términos clásicos, los aparatos ideológicos del Estado siguen produciendo una cierta noción por la cual, bueno, mejor este orden que cualquier incertidumbre, o sea, mejor este orden que cualquier aventura, así que hay menos estímulos para la aventura política, y por otro lado porque, y esa es la segunda razón, claramente ha habido un empobrecimiento acelerado tanto de las expectativas de los sectores medios como de los sectores populares o de la base de la pirámide. Pero eso se podrá más o menos reponer y el cálculo se puede hacer en términos individuales. Es decir, como sociedad hemos sido empobrecidos y no nos vamos a recuperar en muchos años. Pero en términos individuales, si no hay alternativa colectiva, en términos individuales, todo el mundo puede ser susceptible de echar las cuentas uno a uno y decir, bueno, no, estoy peor, pero igual me salvo un poco. Igual me sale un trabajo precario de camarero durante un tiempo poniéndole cervezas a los turistas alemanes en la costa y, oye, me salvo durante un tiempo. ¿Es esto lo mejor de lo que podría aspirar? No, pero salvo que se vea un horizonte colectivo promisorio que infunda moral, que infunda esperanza y que vehicule un poco una parte de los malestares o de los temores también de los sectores subalternos, o si no puede haber, como siempre, el intento del sálvese quien pueda. Esto no es demasiado digno, pero mejor lo cojo, digamos, mejor intento la salida individual por precaria y por cortoplacista que sea. Y es normal, es comprensible. Y me parece que esto es un plano también de nuestra conversación importante. En las experiencias de los proyectos popular democráticos de América del Sur, hay un rasgo que para mí es decisivo, sobre todo en aquellos que han dado un salto de mayor radicalización, que es evidenciar la disputa en el interior de la sociedad. Esa disputa que ustedes la definen bajo el concepto de casta, de élite, etcétera, etcétera, en la Argentina o en otros países se dio bajo lo que yo llamaría la puesta en evidencia de lo imposible de ser resuelto por las élites gobernantes en términos de volver a distribuir riqueza en nuestras sociedades. Hay una disputa, hay una tensión, hay un conflicto. De nuevo la política instala la lógica del conflicto en el interior de la sociedad, se acabó el discurso del consensualismo, se acabó la idea de que en la sociedad ya no hay nada que pueda resolverse en términos de conflicto, sino que todo se debe resolver en términos de gerenciamiento. Hay una recuperación en ese sentido de la lengua política, el Estado vuelve a ocupar un rol de actor en el interior de esa dinámica del conflicto. Y la diferencia entre algunos de los procesos sudamericanos tiene que ver con la decisión que se toma en el momento exacto en el que los poderes establecidos deciden frenar los procesos democráticos populares, ejercen presión, ejercen chantaje. El caso de la diferencia más clara es, por ejemplo, Argentina y Brasil. En los momentos en que el poder, las corporaciones económico-mediáticas en Argentina intentaron frenar el proceso de cambio, la respuesta de Néstor y Cristina Kirchner es elevar el envite, claro. Doblar la apuesta. En el caso brasilero, sobre todo a partir de los gobiernos de Dilma, lo que vemos es que frente al chantaje de la corporación económico-mediática, Dilma retrocede y ese retroceso lo único que hace es cebar al poder. El poder siempre va por más. Acá casi hay un salto con Syriza en Grecia también, digamos, ¿no? Parece un salto loco, pero no es tan loco. No. Es decir, ¿qué le pasa a los movimientos popular democráticos en el momento de tomar riesgo, digamos? ¿Se puede tomar riesgo? No se debe tomar riesgo. Yo estoy convencido que las mejores experiencias de estos años en Sudamérica tuvieron que ver con ese tomar riesgo, ese doblar la apuesta, ese radicalizar. No, y que la vía del apaciguamiento, pienso por ejemplo en la experiencia de Fernando Lugo en Paraguay, que la vía del apaciguamiento, o sea, digamos que los poderes oligárquicos no se apaciguan, básicamente porque hay un malestar, si quieres, estético, con qué hace esta gente en los lugares del poder. Lo estamos viviendo nosotros con nuestros concejales en los ayuntamientos, no digamos nuestras alcaldías, sí, o nuestros diputados en los parlamentos autonómicos. Más allá de lo que defienden, hay un malestar estético. ¿Qué hace esta gente? Esta gente está ensuciando los lugares patricios del poder, claramente. Y por tanto, eso no se apacigua nunca. Digamos, esa irrupción no te la perdonan nunca. O construyes un tipo de correlación de fuerzas que obligue al adversario a respetarte, o digamos, toda la carne que le eches solo excita su apetito. Es verdad en términos teóricos, pero luego se decide, me parece también en un cálculo en el que siempre tenemos información imperfecta sobre con cuánto poder cuentas para avanzar y con cuánto poder cuenta el adversario. Y en ese sentido,
cuánto de poderoso es el Estado en el que irrumpes, Sí. cuántos siguen de intactos. Claro, no es lo mismo si tú irrumpes en un Estado cuyos aparatos e instituciones se derrumbaron, que si irrumpes en uno en el que has ganado un proceso electoral, pero todo sigue en pie y básicamente todo le pertenece al adversario. Así que tú eres una especie de intruso en el gobierno. Oigan, perdón, he ganado unas elecciones, si no les importa, voy a intentar gobernar. Rodeado de poderes, no digo solo los poderes oligárquicos de fuera, sino los propios del Estado, Sí, 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 sí. que no te obedecen, que trabajan o por inercia o por sabotaje, trabajan contra la posibilidad del cambio político. ¿Y cuánto presionas tú? Y ahí creo que no debemos mitificar la capacidad de la presión popular. En la situación griega es una situación trágica, pero incluso aunque el gobierno hubiera llamado a la movilización popular y al, no sé, a decretar la huelga en general o un estado de asamblea permanente, eso no modifica la correlación de fuerzas con los poderes financieros que son capaces de amenazar con un golpe o con una asfixia a un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Quizás la diferencia es que en América del Sur se dio como una excepcionalidad. A partir de la profunda crisis del modelo neoliberal en el continente, se liberaron ciertas posibilidades. Sí. Hubo quienes pudieron tomarla porque vieron justo y pudieron asumir esa decisión en el momento oportuno, pero lo cierto es que no hay, como en la Europa contemporánea, esa suerte de chaleco de fuerza que es la propia Comunidad Europea. Que es la Unión Europea y la OTAN. Y la OTAN, Claro, claro. porque digamos que ha sido el irle echando candado tras candado al proyecto neoliberal europeo, de forma tal que incluso si los electores cometen la irresponsabilidad de votar mal, sea muy difícil la vuelta atrás, porque se hayan ido acumulando autoridades sobre autoridades, además en un entramado cada vez más alejado de la rendición de cuentas a la soberanía popular, cada vez más inalcanzable para la soberanía popular, que además siembra esta razón cínica. Sí, es verdad que Europa la gobiernan gente que no votamos, pero eso es así. Soy más capaz de imaginarme bueno, un tipo de domesticación y de acuerdo con esos poderes que un tipo de insubordinación por la cual un poder democráticamente elegido, un gobierno nacional salido de las urnas, diga, miren, yo aquí me planto. Y ahí tenemos un problema clásico. El problema, digamos, el poder oligárquico se ejerce también a una escala mezclado, pero a una escala europea, pero las conquistas de poderes democráticos se hacen a escala estatal nacional, que además no se hacen a escala estatal nacional, se hacen obviamente en los eslabones más débiles. Grecia es de los eslabones más débiles de la cadena europea, de tal manera que cuando Syriza llega al poder en un estado con unas condiciones económicas dificilísimas, digamos, no tiene nada con lo que, más allá del turismo, con lo que sobrevivir de forma más o menos autónoma durante un tiempo duro, dentro de la Unión Europea, con unos aparatos estatales no controlados por el gobierno que llega al poder y teniendo que rendir cuentas en las elecciones a unas expectativas altas y además rendir cuentas muy, muy a menudo. Nosotros siempre que lo discutimos lo pensamos en términos como de dos carriles. Hay un carril, este que tú decías, si quieres, más vinculado a esta lógica decisionista, por la cual una ventana de oportunidad de descomposición del orden viejo ofrece la oportunidad de irrumpir en las batallas electorales abriendo una puerta, pues algo que no está escrito, a un posible reequilibrio de las fuerzas en el Estado para hacer el Estado, digamos, más al servicio de las mayorías que han sido más golpeadas en estos años. Pero ese es el carril corto, que en nuestro caso tiene que ver con identificar que va a haber una modificación del orden constitucional y que hay que ser capaces de construir una fuerza tal que cortocircuite, que esa modificación la hagan por arriba en forma de restauración conservadora los poderes viejos y los actores políticos que le responden a ellos, ¿no? Pero luego está el carril largo, y el carril largo es un carril más complicado en el que tienes que ir construyendo qué tipo de horizonte de país, de propuestas, de construcción alternativa de una fuerza que pueda ser el núcleo de un bloque histórico nuevo, de cultura, de... Como se va terminando el programa, sí. sí, va todo muy rápido. En lo personal y en lo colectivo, ¿qué es lo que te impactó de tu experiencia latinoamericana y de los procesos latinoamericanos? ¿Y qué hay de juego y de transferencia entre lo que pasó en América del Sur? ¿Y cuánto tenemos para esta pregunta? Para 2 minutos. En lo personal a mí me cambia la forma de pensar la política y es muy importante que no es la forma de pensar Latinoamérica, es la forma de pensar la política, es decir, no son casos particulares latinoamericanos o desviaciones de una matriz que se hace en el norte, es al calor de las experiencias de cambio político en América Latina cambiar la forma de pensar la política. En mi opinión, lo más importante es
Lo más importante es una cierta lógica de la hegemonía como una lógica de construcción siempre imperfecta de lo político, que es muy fluida, que es ambivalente, que se puede mover, que no estaba escrito, pero no en términos de voluntarismo, sino que cada fenómeno político tiene fisuras e imperfecciones que le permiten evolucionar en un sentido u otro, y que todas las construcciones son siempre, digamos, articulaciones inestables, y por tanto que todo fenómeno puede revertir un carácter, digamos, de avance, pero también un carácter de retroceso, que hay que pensar, me parece, las hipótesis políticas, asumiendo que la gente en algún momento se va a casa, y que por tanto hay que construir trincheras para que cuando decaiga el momento, la gente no puede estar permanentemente en entusiasmo popular, y para que cuando eso decaiga se haya construido un tipo de orden que permita no retroceder más que de ahí. Creo que las nuevas derechas latinoamericanas nos enseñan mucho sobre eso, en qué medida han tenido que aceptar, siquiera sea retóricamente, pero es importante en lo político, un cierto suelo mínimo del orden construido en esta década, y no se atreven a intentar cuestionarlo porque saben que es difícil construir una propuesta de mayorías cuestionándolo, y por tanto, en qué medida se puede construir algo similar, pero a la inversa, a lo que nos hizo el neoliberalismo en Europa, que es una idea que me obsesiona, una cierta idea de irreversibilidad. Es decir, cómo construir, qué tipo de construcciones o de entramados culturales, de articulaciones sociales y de instituciones y de órdenes también económicos que hagan que una parte, no todas, porque la irreversibilidad siempre es relativa, pero una parte de las transformaciones de esta época no se sometan a elección en cada proceso electoral, sino que echen raíces y estén ahí incluso para que si gana el adversario, gane en condiciones incómodas, gane como intruso. Casi como nos puede tocar a los que intentamos el cambio político en Europa, que si ganamos somos conscientes de que vamos a ganar como intrusos en una estatalidad construida por el otro. ¿Y en qué medida eso puede ser desbordado por las movilizaciones populares? Pero siempre, digamos, es un juego como de mareas, que sube, pero siempre baja. Y hay que construir aprovechando los momentos que sube, pero siendo conscientes de que baja. Y esa ambivalencia de lo popular, de la irrupción plebeya en política, que no está escrito qué signo tenga, pero que se puede articular en un sentido, digamos, de expansión democrática, tiene una cosa, en lo personal, apasionante en lo intelectual, y luego en lo político que me parece muy productiva y que nos ha permitido atrevernos a una cosa que no era posible, digamos, que estaba, Mira, que no entraba dentro del recinto de lo posible en la política española. Ahí estamos. Muy bien. Sí, podríamos haber estado agotados los espectadores y habríamos seguido horas.